esclavizados, negándosele todos los derechos. Y esa negación de derechos entonces implicó que al compararlo con sus amos, no vivían en las mismas condiciones, eran alejados a unos espacios donde no había normalmente camas, y la alimentación era muy precaria y así sucesivamente, no había normal acceso a aprender a escribir y a leer. Además, eso se volvía como un delito. En esa visión, vamos viendo cómo nuestras comunidades, nuestros ancestros van sirviendo para acumular riqueza para los que en esos tiempos eran sus dueños. Acumulaban esa riqueza, pero de esa riqueza no les quedaba nada. Y por eso recordamos que cuando se habló de los procesos de declaración de la liberación, en el caso, por ejemplo, de Colombia, se indemnizó fue a los dueños de los esclavizados, porque era considerado nuestro ancestro como una mercancía. El esclavo el esclavizado o esclavizada era considerado como una mercancía en proporción a un caballo, una vaca, ¿no? Cerdo, etcétera. O si fuera equipararlo con algún objeto, pues que pudiéramos. Entonces eso tenía sus equivalencias, pero el que tenía una buena cantidad de esclavos era mirado pues como una persona poderosa. Y entonces como ellos podían hacer muchas cosas con esos esclavizados y esclavizadas, y recordemos que hubo momentos cuando se habló de los procesos de liberación de los independentistas y a muchos hermanos y hermanas les prometían la libertad si luchaban a favor de determinado proyecto. Tenemos que partir del hecho de que no siempre los esclavizados y esclavizadas estuvieron en el bando de los libertadores, de Simón Bolívar y todas las otras personas influyentes que conocemos en la historia colombiana, por ejemplo, sino que hubo momentos donde los realistas cautivaban, motivaban, hacían que mucha población negra se hiciera a favor de ellos. Cuando estaban analizando los patriotas esa situación, los líderes, ellos vieron que era necesario hacer que mucha población negra se hiciera a favor de esta lucha. Y entonces empezaron a utilizar estrategias de motivación también para ese mismo propósito. Así vimos cómo entonces también prometían la libertad y lamentablemente en el proceso, como hemos hablado, en forma inmediata eso no se cumplió. Eso se había acordado con Petión de Haití. El presidente Petión le dio barcos, le dio pertrechos a Simón Bolívar y a su equipo. Antes los haitianos le habían apoyado a Miranda, Francisco de Miranda, un venezolano que había sido el primero en iniciar esta gesta. Bolívar lo siguió, pero Miranda no tuvo éxitos. Incluso en ese proceso de la caída de esa primera república, al propio Bolívar le tocó entregar a Miranda, pero apenas lo entregó tuvo que salir corriendo porque la orden era detenerlo a él y a unos cercanos a él y ponerlos presos o fusilarlos. Entonces Bolívar ahí es cuando se moviliza hacia la Nueva Granada y Colombia y de esa manera, como él tenía mucha experiencia militar, su presencia fue muy importante para ayudar a formar a militares, a personal que no tenía mayor experiencia, y esa habilidad de Bolívar fue muy decisiva en todo el proceso que ocurrió después. Permítanme ahí entonces rápidamente
alargar este pedacito porque a raíz de esa situación que desarrolló Bolívar desde Nueva Granada, que llega un momento que él desarrolla lo que se llamó la campaña Admirable. Esa campaña Admirable sale desde Colombia, pasa por Cúcuta, van derrotando a los españoles, a los realistas que estaban por allá, y llega un momento de liberación de Caracas en todo un recorrido especial ahí, que, pero acompañado del ejército, digamos, internacional, neogranadino, que fue muy decisivo para esta batalla. Y en ese ejército iba mucha gente negra, gente de varios lugares, de Chocó, de Antioquia y así sucesivamente. Entonces, eso no está bien visibilizado. Por eso estos días, en un intercambio por acá con una institución, recordábamos que con la presencia de un general, un líder de apellido José María Córdoba, que se da la liberación de Antioquia. Él es acompañado por personal negro de Antioquia y también del Chocó, y muchos de esos, cuando les preguntaban qué apellido, después de un proceso ahí de liberación especial que se da, por quien eso estuvo liderando José María Córdoba, que qué apellido querían llevar ellos, muchos dijeron que querían llevar ese apellido Córdoba. Entonces es muy importante que esa información la manejemos en cuanto a que tiene una explicación de resistencia a ese apellido en muchos ancestros nuestros, ancestros y ancestras. Entonces, retomando la otra parte de... ¿Me habló? Señor. Sí, señor. Adelante. Ajá. Sí, claro. Sí, sí. Ajá. Sí. Un prócer. Un prócer. Sí. Ujú, ujú. Así es. Tranquilo. Muy bien. Bueno, entonces, después de esa ampliación tan importante del evento que hicieron de reconocimiento a José María Córdoba y cómo él tuvo esa empatía con la gente que lo acompañó en las batallas, y digamos que los reconocimientos en general, ya decíamos que esas indemnizaciones no fueron para las personas esclavizadas. Entonces, hay mucha gente que dice, no, pero es que nosotros somos iguales, nosotros tenemos capacidad de trabajar, y por supuesto, pero cuando la propia ONU decide crear el decenio internacional afrodescendiente, como ha creado el decenio de los indígenas y otra cantidad de figuras especiales, eso lo hace considerando toda una valoración histórica que hacen una cantidad de exponentes de la respectiva causa. Y eso entonces tiene que ver con el hecho de que no, al no indemnizarse a toda esa gente trabajadora de esos tiempos, se les dejó libres pero limpios, sin dinero. Entonces, la tarea
es de una u otra manera en la lucha nosotros lograr que haya, cuando hablamos de desarrollo y reparación, mínimamente en nuestros estados, nuestros países, deberían ocurrir inversiones especiales para que las condiciones de vida de nuestra gente no fueran como muchas veces vemos precarias. Nosotros sabemos que hay poblaciones donde no se da la luz, el agua es impotable, el agua, el asunto de los centros de salud, el alcantarillado, tienen dificultades fuertes. Yo menciono rápidamente el caso de Quito, sigue sin tener hospital de tercer nivel y eso pica y se extiende para muchos lugares. Pero en el caso del Chocó, el hecho de Quito ser la capital y transcurrido todo ese tiempo no tener esa solución de agua potable, ni tampoco de lo que hablamos de centros de salud, de hospitales de tercer nivel y cuarto nivel, ¿por qué no? Eso implica que las trabas que se han colocado a nivel nacional han sido lamentablemente de unas consecuencias muy negativas para nuestra población. Yo estaba estos días recordando cómo algún exalcalde y gobernador entró en crisis hace unos pocos años y lo llevaron al hospital de Quito, pero al poco tiempo falleció de de traerlo a Medellín o a cualquier otro lugar. Entonces, digamos que con el tiempo hay casos de que la negligencia de algunos funcionarios se les devuelve también el bienestar para toda la gente. Ajá, pero antes de Ángela había otra persona, yo no sé si ella ya habló. ¿Se acuerda que mencionó otra compañera? Ah, sí. Ah, listo. Ah, bueno. Entonces, adelante, compañerísima Ángela. Manito, manito Lucas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno aquí, ¿no? Y vi el mensaje y vamos a acompañar aquí a Lucas para Muy que bien. no se nos vaya a perder, celebrando, por supuesto, todo este conocimiento que estás compartiendo aquí con esta juventud. Dijiste algo ahora y fue, hay gente que dice, no, no, es que nosotros podemos trabajar y tales. Estaba en Eh, igualdad. hay en igualdad, pero hay gente que se olvida que esa desigualdad es ancestral, o sea, esa desigualdad viene desde lo que tú comentas, de haber planteado la institución, la abolición institucional de la esclavitud, pero que mucha gente tuvo que seguir trabajando con los esclavistas, pues porque no tenían otra opción, o sea, ¿para dónde vamos? O sea, fueron dejados, como dice uno, con la mano adelante y la otra atrás. Hay en ese momento una cinta en Netflix, titula Devuélveme la vida, me la estoy viendo, de Dago García, es una miniserie, son unos pocos capítulos, pero muestra exactamente esto de lo que estás hablando, está el tema de las haciendas algodoneras y cómo hay una familia, un hombre que dice, no, pero es que ellos nos han ayudado, el patrón, por él tenemos casa, por él tenemos comida y demás, y los demás le dicen, pero ¿a costa de qué? Es decir, no nos confiemos que es que nos está regalando nada, porque no nos está regalando nada. Ellos están trabajando en la planta algodonera, en la plantación de algodón, y este hombre blanco humillándolos, porque los humilla a cada momento, se está beneficiando de ese grandísimo esfuerzo. Eso como para ponerlo ahí en los momentos pues en que estemos conversando con la gente, incluso un cineforo a propósito de esas cintas, para mostrar a los jóvenes que esa situación no ha cesado y que por eso el decenio, ¿no? Habría que hablar de un segundo decenio porque todavía
no se han resuelto, digamos, las situaciones que ocasionaron declarar el primero. Solo ahí, Luquitas, para hacer esa anotación. Muchas gracias. Gracias a ti, compañera. Claro que sí. Estábamos mencionando lo que tú me dices ahora. Casualmente, a raíz de que no se ha cumplido las metas del decenio, cuando se hace la revisión en todos los países, se consigue que los estados no han invertido para mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones. Entonces, mínimamente, yo estaba reiterando que un decenio con reconocimiento, justicia y desarrollo debe implicar que haya solución para esos problemas básicos de nuestra gente. No que no estamos hablando entonces ahora de que se les dé de 10, 100 millones a cada persona, sino que haya inversiones donde se dignifique la vida de nuestra población en la electrificación, agua potable, alcantarillado, hospitales dignos, que haya generación de empresas para que haya empleo, porque sabemos que cuando hay desempleo, obvio, queda toda la población inerme y fácil presa de toda clase de delincuencias, ¿no? Entonces, si se generan empleos, si el Estado, la alcaldía, el gobierno departamental, la empresa privada se concentra en generar estas cosas para solucionar ingresos de nuestra gente, eso por supuesto tiene que ayudar a disminuir enormemente esa situación de injusticia y deseos de meterse a situaciones delincuenciales. Entonces, reiteraría, no se han cumplido las metas del decenio. Las poblaciones de los países siguen igual. Y entonces, por eso, un grupo de compañeras de diferentes países, incluyendo Colombia, se reunieron y han hecho la solicitud para que la ONU en siguiente sesión tenga a bien considerar y aprobar ese segundo decenio para que ya con toda la experiencia ocurrida, transcurrida, podamos lograr unas metas efectivas. Es lo que hay con respecto a eso. Vamos a dejar entonces, maestro, que haya oportunidad si tienen alguna pregunta, algún aporte. Esto es muy dinámico. Entre todos terminamos de hacer ahí el ejercicio en el día de hoy, también saber hasta qué hora tenemos, tenemos aquí la oportunidad y como vamos a seguir en estas agendas de conversas, entonces el compañero, para que por favor nos diga cómo avanzamos ahora. Yo quiero... Si Reinalda nos levanta la mano nuevamente, hay un aporte para... Le damos la palabra. Bienvenida, Reinalda, bienvenida. Sí, señor. Todavía no la escuchamos, ¿o sí? Hola, aquí abra el micrófono, Reinalda. Se le levantó la mano para que no se le canse. Reinalda. Hola. No sé dónde. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahí sí. Bueno, esta clase me encanta. Esto sí es formación de verdad, verdad. Muchos de nosotros cometemos errores porque realmente no conocemos nuestra propia historia. Y como no conocemos la historia, entonces nosotros siempre estamos arrodillados, agradeciéndole al otro que porque me da empleo, que porque me... No, me encanta esto y me gustaría que esta clase no fuera solamente hoy, que fuera repetitivo y que llegara a toda esa cantidad de afros que hay aquí en la ciudad de Medellín, que hay muchos que son negros y no se creen negros porque no se reconocen, porque no conocen sus raíces. Y
Esto sirve para que nosotros mismos no nos convirtamos en esclavistas, porque muchos de nosotros estamos repitiendo la historia del pasado. Era ese mi aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Reinalda. Es muy buen aporte el que está haciendo la compañera y vale la pena entonces recordar que además de este importante esfuerzo que estamos trabajando por aquí con el compañero y el equipo pastoral afro, hay unas dinámicas en desarrollo, incluyendo la compañera Ángela Mena, quien usó la palabra ahora. Ella es parte de la Universidad de Antioquia y así como ella hay otra cantidad de compañeros que vienen en la expectativa de que podamos avanzar en esta tarea. Hay necesidad de terminar de articular para que el asunto tenga la suficiente fuerza y se sienta más, no solo a nivel de Medellín, Antioquia, sino a nivel nacional. Porque fíjense que hay todavía unas dificultades, lo detectamos en un evento que hubo en Adida cuando se estaba conmemorando el mes de la afrocolombianidad, cuando informaban unas profesoras y profesores que estaban dejando salir solamente a los de color negro y que a los otros profesores no los dejaban salir. O había casos de rectores que en su mentalidad no dejaban salir a ningún, no daban permiso. Pero es que el decreto que habla de la cátedra afrocolombiana dice que eso es de obligatorio cumplimiento. Entonces, como eso es una ley, un decreto ley, cuando se dan esas negligencias administrativas, eso debe tener sanción. Entonces nosotros tenemos que prepararnos a futuro en ese contexto, entendiendo que en las actividades no solamente hay que hacerlas en el famoso mes de la afrocolombianidad, sino que nuestro accionar debe ser diario, con diferentes estrategias, llegarle a nuestra población para lograr que haya la mejor comprensión de esto que estamos hablando. Y eso es lo que va a permitir que más temprano que tarde se pueda disminuir enormemente la discriminación racial, el racismo. Porque si nuestra propia gente, como decía Reinalda, reiteraba, y gente de otros colores no tienen la comprensión de esta circunstancia, indiscutiblemente que continúa el problema del racismo. Y esto tiene que trabajarse de manera transversal, es decir, sin importar el color de piel. Nosotros tenemos que estar más allá del color de piel en la formación, porque nuestros hermanos y hermanas mestizos, los indígenas, y nosotros y nosotras debemos tener la claridad en general y en forma específica para abordar de la mejor manera en los colegios, en las escuelas, en los barrios, en el trabajo, es decir, en oficinas, en las organizaciones de mujeres, LGBT, juventudes, grupos de niños, etcétera. En la medida en que haya la información bien coordinada, eso es lo que nos va a ayudar a esa disminución. Pero entonces hay que romper ese cerco que estaba mencionando ahora, que ocurre todavía en varios colegios de Medellín y de alrededores. Porque es una primera tarea que tenemos, Ángela, compañerísimo de la pastoral, sensibilizar a rectores y rectoras para que entiendan que no hay que negar permisos a profesores y profesoras cuando vayan a ir a actividades de este tipo y que además no es exclusivo para que vayan nada más los de piel negra. Esto es permitido para que, de acuerdo a la normativa, como debe ser transversal, la idea es que toda la gente que ya se va concientizando en el asunto o que quiere concientizarse tenga la oportunidad de conocer sobre esta formación importante ancestral, los aportes de África en el desarrollo de la humanidad. Recordar que África fue primero que
en los otros continentes, y por eso mismo es allí donde inicia el desarrollo de la misma. Y mencionábamos en la clase, en la conversa pasada, y Jesucristo no era mestizo, blanco, sino Jesucristo negro, apóstoles negros, pero nos han invertido, tienen esa capacidad de invertir la información, y esa desinformación se vuelve como una realidad, y todo este tiempo, todos estos siglos, entonces hemos estado adorando a un Jesucristo con un color que no es el correspondiente. Pero eso es algo que manejaron bien, lo dijimos con mucha precisión, los de la Iglesia Católica, que eran aliados de los esclavistas de la época, porque la jerarquía de la Iglesia Católica tenía esclavizados y esclavizadas también, ¿no? Entonces, esa parte nosotros tenemos que saberla, tenemos que saber dónde nos estamos moviendo, qué ocurrió antes con esta parte de... Y entonces cómo la iglesia servía de soporte para someter a las esclavizadas y a los esclavizados. Y acuérdense que cuando hablamos de ese sometimiento, no es que lo decían, lo ponían ahí en un cuarto y ya. Recuerdan cómo después de esos recorridos y misericordias inhumanos, apiñados, y no podían bañarse, que muchas veces las necesidades las hacían en esos barcos así, sin ventilación allá abajo. Y cómo entonces, cuando se llega a determinado puerto y empiezan a comprar a las esclavizadas y esclavizados, los sellaban, les ponían la famosa carimba candente, ¿no? Entonces quemaban la carne con un sello de determinada persona que se volvía dueño del otro. Entonces lo que mencionan es que en esos tiempos el olor de la carne quemada era tan impresionante, los dolores, los gritos de toda esa población, que era tratada como incluso peor que animales muchas veces. Entonces era un asunto muy salvaje. Y que entonces también cuando cambiaban de dueño, el nuevo dueño también le ponía otra carimba, otro sello. Una cosa muy aberrante, esa negación de derechos humanos. Así que bueno, otra inquietud por allí. Hola. Sí, yo lo escucho. Ajá, ya llegó la consejera. Oh, muy bien. Muy bien. Buenas noches para todos. Yania Rivas Perea, una compañera más del proceso. No, como para complementar que es necesario trabajar muy fuertemente, si esa es una de las ideas, el tema del desconocimiento. Y aquí es en doble vía, el desconocimiento de nuestras nuevas generaciones, o sea, el relevo generacional desconoce la historia y es necesario hacer una resignificación de eso. Y lo otro que es muy importante frente a esa resignificación es entender esa exigibilidad del derecho. A veces, por no tener claridad y no entender un poco como el contexto, la historia, que aquí pues muy elocuentemente lo plantea el doctor Lucas y la doctora Ángela también en su recorrido, y otros compañeros que están ahí que manejan el tema, si es necesario esa apropiación de ese sentido de pertenencia y esa identidad, y más allá de quedarnos con esa información superficial, también es la invitación a investigar y hacer entender al otro mestizo que tiene una información errada, que desconoce esa historia,
que empiece a entender que estamos en un país, y yo siempre lo digo en mi discurso, Colombia, que es biodiverso, que habla de una multietnicidad, de una pluriculturalidad, pero hasta qué punto es real esto cuando en las situaciones del día a día, aún en la institucionalidad, se evidencian esas brechas de inequidad. Lo otro también que es necesario, que es importantísimo trabajar y seguirlo trabajando, esa autonomía económica que necesitamos como comunidades para tener ese fortalecimiento que nos permita ese empoderamiento económico, que nos permita tener ese posicionamiento, no únicamente desde la academia, desde la investigación, desde la cultura, desde los procesos sociales, sino también la importancia del por qué se merece y se exige ese derecho económico. Porque, por ejemplo, ahorita la doctora Ángela decía, no, es que se crea esa conciencia conformista a que lo que nos dan es un regalo o es un favor, porque no hay esa conciencia crítica de que no es así, que es una exigibilidad del derecho, que es algo que merecemos y que somos y que no nos están regalando. Entonces es empezar a cambiar ese chip, hacer ese ejercicio de la transformación de ese imaginario, de pensar que no somos merecedores de tener una mejor estabilidad económica, de tener recursos, de tener una mundología distinta frente a lo que significa, frente a lo que significa el derecho a vivir dignamente. Entonces, dejo ahí por temas del tiempo y gracias por el espacio.
Eh, hermano, recordar que creo que eres tú quien va en la próxima a hablar sobre una dinámica de juventudes, ¿sí? Ujú. Muy bien, muy bien. Conociendo más, alguna pregunta. No, mi joven, discúlpame, tres preguntitas. ¿Esta pastoral funciona en dónde? Aquí en Medellín. ¿Desde dónde está transmitiendo? ¿Es la del Chocó? Muy bien, claro. La pastoral afrocolombiana está pues, en todos los departamentos. Este es el equipo Medellín y estamos en la ciudad de Medellín. Ah, bueno, va a ser muy importante. Te agradezco, me dejes por ahí el datico tuyo, contacto, ¿cierto? Porque hemos estado hablando con Lucas, como él te comentaba ahora, pues yo trabajo en la Universidad de Antioquia, pero estamos buscando esa juntanza también con lo comunitario, con los grupos, ¿cierto? Para fortalecer las luchas internas y externas, entonces poder acompañarnos ahí. Lo otro es, no tenía conocimiento, Josefina Vaquita, es con B pequeña o grande, para buscarla en la internet porque no sabía no sabía de su existencia. ¿Y es de dónde y en dónde? Esta beata es de dónde, dónde. Bueno, ya mismo le voy a poner aquí en el chat todos para que también tengan información. Claro que sí, esta es la beata Josefina, es con B larga. Ella es una mujer de sudanesa. Ajá, ok. Y estuvo marcada pues, por muchas adversidades, porque hoy en día, como le digo, a los 7 años, y encontró la libertad y la paz en el cristianismo después de que se convirtió. Y esta mujer no conocía el odio en su corazón a pesar de todo lo que vivió. Ahí les voy a dejar un pedacito de esta historia, compartiéndolo ahí en el chat. Hay un eco. Sí, debe ser porque yo dejé abierto el micrófono, ya lo voy a cerrar. Por ahí, sí, el datico de correo, de contacto, porque me le mandé el contacto de. Ah, bueno, por el WhatsApp. Sí, a su WhatsApp. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Sí, porque así también, Lucas, yo por ejemplo no sabía de esto y pues lo recogí porque tú me lo mandaste a mi WhatsApp e inmediatamente lo compartí con varios grupos porque me parece importantísimo que toda la gente pues se pueda ir conectando y pueda ir aprendiendo y entonces ahí se va tejiendo esta red que también queremos hacer de
en el orden de lo local, pero también de lo internacional. Como tú sabes, venimos ahí pues con estas conversas internacionales, pero es muy bueno fortalecer los procesos locales. Y entonces, muchas gracias. Seguramente me voy a comunicar con los... Ya le mandé a Hernando, ya le mandé el número de ella. Listo, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lucas, por el intercambio y el contacto. Y muchas gracias a todos, pues, por pues, estos temas son súper interesantes, hay que abordarlos. Con respecto a lo que decía Lucas, sí, todavía hay mucho desconocimiento, no solo de la gente no afro, sino también de nuestra gente afro que a veces en eventos incluso a mí se han acercado pues y me han dicho, algunos jóvenes sobre todo, que no, pues que para qué seguir generando odios con esas recordaciones. Yo le digo, Sí, no, no es generando odios, o sea, sí, es que eso duele, eso que pasó, pero no podemos tapar el sol con la mano, pretender que nada sucedió y seguir allí pensando que se trata de un problema de esfuerzo. Es que es como, incluso en la película esta que les menciono, hay un momento en que ese hombre dice que es que la pobreza es mental y que el que es pobre es porque quiere. Él va montado a caballo, ¿cierto? En un caballo que es producto del trabajo de esos obreros y obreras afro en esos algodonales, pero sin embargo, eh, 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 orgullosamente, pues desde allá alto dice que es que esta gente es pobre porque quiere y no reconoce que es que él se ha enriquecido con el trabajo de los otros. Y esos análisis no son solo para esas épocas pasadas, que en realidad no son pasadas porque sigue siendo un presente recurrente, sino para que entendamos realidades más cercanas a lo que se viene llamando como la neoesclavización, ¿cierto? Seguramente Lucas, pues esto yo me estoy tomando aquí unos minutos, pero vi que escribiste por allá en alguno de los grupos lo que te sucedió allá en el consejo, ¿cierto? No te dejaban hablar cuando ibas a decir cosas concretas y reales de la situación de las empresas con el Chocó, con Quibdó, es decir, cuando ibas a mencionar esas claridades, te cortaban la palabra. Eso sigue siendo posturas racistas. Eso sigue siendo querer desconocer las neoesclavizaciones, querer mantener unos territorios en desventaja, con necesidades básicas insatisfechas. Y eso hay que abrirlo, y eso hay que decirlo, y eso hay que hablarlo, porque no se puede tapar el sol con la mano y esta gente se da el lujo de seguir diciendo que es que el Chocó es lo peor, allá es donde pasa todo lo malo, la gente no se preocupa, la gente es desordenada, no sé qué. Y si bien uno reconoce en autocrítica que hay asuntos que se podían mejorar desde el mismo ser de la gente de uno, también tenemos que reconocer que esas invasiones externas tienen la intención de mantener nuestro territorio en esas condiciones hasta que puedan llegar ellos y dominarlo. Entonces, los análisis van más allá, por eso celebro este encuentro y felicito pues a ustedes, la pastoral, por este ejercicio. Muchas gracias. Ok. Juape, muy buenas noches para todos y todas. Bien, buenas noches, Indira. Profe, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Usted, como siempre, disponible. Agradecerle de parte de toda la pastoral, a todos los invitados. Está un poquito ausente porque, como saben, mañana parto para la Argentina, pero aquí siempre presente, disponible. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, estimado, ya como está la tarea
ya nos dio la preliminar de lo que viene para el próximo jueves, ¿cierto? Y a la vez conectado con, alguien mencionaba allí la importancia de articular con los jóvenes. Esa es una tarea que debemos tener para ver cómo fortalecemos eso, y también ojalá la pastoral sea una de nuestras aliadas para lograr dar esa sensibilización en los planteles para que los administrativas y los profesores y profesoras entiendan pues que el asunto de la cátedra afrocolombiana es de obligatorio cumplimiento, y en los eventos hay que dar la apertura y permitir que haya la creación para que de manera especial se puedan ir trabajando en las diferentes asignaturas lo referente a esa cátedra afrocolombiana, que no es exclusivamente de sociales, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Debe trabajarse transversalmente en las diferentes asignaturas. A veces, de pronto, los profes, por no tener la claridad, no avanzan, se atemorizan. Entonces, eso lo que quiere decir es que se necesita llegar a esos lugares y explicar bien cuáles son los alcances de hasta dónde llega pues la parte no educativa afro, y porque es importante que en las diferentes asignaturas se asuma esa parte de aportes afrodescendientes. Profe, hago una acotación. Profe Ángela, buenas noches. Qué bueno que esté en el espacio. Profe Lucas, pero es que hay que tener en cuenta algo, que los colegios oficiales no, o sea, como les digo, no aceptan mucho el tema católico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el colegio oficial no se exige religión. Entonces, por ejemplo, yo intenté llevar la pastoral muchas veces a mi institución y el rector pues nunca me respondía el tema de venir, dar una misa, imponer una religión, no. Entonces, desde pastoral hemos hecho todo lo posible, claro, por hacer pedagogía, y yo que soy una defensora de la cátedra de estudios afro, pues he hecho de todo por haber para que la cátedra vaya creciendo. Además tenemos la red educativa de MOVA. Ya si los profes no quieren participar, es porque no lo quieren hacer. Igual todos sabemos que la cátedra es obligatoria y casi siempre en los colegios los líderes de la cátedra somos afro. Y eso que hay colegios que donde hay afros que no les importa ni siquiera la cátedra. Entonces es como sensibilizar a todo el mundo, no solo a los profes afros, sino a todos los profes mestizos. Pero por ejemplo hay colegios que la cátedra es un relleno. Yo hice una investigación el año antepasado y de ¿cuántos colegios tenemos? Creo que 130 y algo. Por lo menos 5 hacían algo de cátedra de estudios afro. Y si lo que hacían era un relleno, porque nada más. Entonces es un tema que la pastoral como tal no se lo puede tomar. Así que voy a ir a los colegios a hablar con los rectores. Es un tema todavía que está muy sesgado, la verdad. Bueno, entonces, Indira, eso quiere decir que nos toca modificar la estrategia. Yo decía que la pastoral fuera aliada para esa tarea, pero si hay ese impedimento, entonces nos toca buscar otro mecanismo para llegar. Ángela, y entonces ponernos las pilas y esa institución Sí, de forma sin embargo, sí, hola Indira. Bueno, che, que te vas a la Argentina, ¿eh? Bueno, traes cositas, ¿eh? Profe, eso es discriminación. ¿Cuánto? Usted puede hablar de asunto que no es suyo. No, perdóname, eso no tiene nada que ver con discriminación, en absoluto, pero que en absoluto. Ok, me queda claro. Podrías decir que aculturación, pero tampoco. Ay, por ahí veo la hermana. Hermana Sandra. Yo soy una artista de la voz. Indira, en todo caso, y pues ahí con la pastoral, si bien es cierto, hay colegios y hay rectores, hay personas que no quieren comprometerse, digamos, con el catolicismo. Colombia sigue siendo un país del Sagrado Corazón, es decir, habría que ver de qué manera se pone esto por el lado de lo espiritual y no lo religioso, y que para que la pastoral pueda
pues cumplir con esta actividad de concienciación. Recordemos que hay una línea del cristianismo católico que es la de la teología de la liberación, y hasta donde yo sé, y por lo que veía pues que pasaba en Quibdó, la pastoral en Quibdó se movía con estos principios de la teología de la liberación, y desde ahí eso bien puesto no tendría por qué generar como resistencia, o al menos listo, en uno sí, no, aquí no, porque confunden y pueden revolver cristianismo con racismo, hacerse los locos, y no es porque sean católicos, sino porque son racistas. Pero hay muchas instituciones que, a pesar de esta pluralidad religiosa, siguen conservando las prácticas del cristianismo católico. En esto yo fui, hay un colegio cerquita en Boston, en estos días fui a un asunto allá, y en ese colegio, ¿cómo te parece que observé lo siguiente? Hay varias imágenes que adentro, en unos murales, muestran la diversidad étnica de los chicos, o sea, étnico-racial. Hay chicos mestizos, hay chicos afros y qué tales. Pero en la parte de afuera, miren esto, en la parte de afuera que dice, ¿cómo se llama? Se llama institución educativa. Ahí tiene una cosa, el nombre es como algo religioso. Y entonces cuando dice bienvenido a esta institución tal, que es como de San Juan Bosco, la imagen que está ahí es de un niño y una niña mestizos. Entonces yo observaba eso, miré para allá, miré para acá, pero no vi como con quién conversar, porque eso fue un domingo, pero allí hay que hacer un trabajo desde la iconografía, porque pareciera que los que son bienvenidos a esa institución son los mestizos. Entonces, instituciones como esta se puede trabajar, se puede buscar el espacio y se puede conversar la cátedra. Por eso te digo que nos conectemos y vemos de qué manera generamos una estrategia para ese diálogo en las instituciones, y lo hacemos articulado, universidad, comunidad, pastoral, ta. Claro que sí, esa es la realidad. Dios mío. Un saludo muy especial, ya son las 9:49 minutos. Sí, yo creo que pasaríamos toda la noche hablando y compartiendo, y nos faltarían días, meses, años en esto. Un saludo muy especial al doctor Lucas por toda esa experiencia que tiene y que comparte con todos nosotros, a todas las personas que han participado en este bello encuentro. Quisiera compartirles algo, y es que muchos de los aquí presentes saben que a mí me encanta la poesía, escribo poesía, acabé de sacar un libro de poesías, y algo que expresaban aquí, que me ha pasado ya en una de mis poesías que escribo, que se llama, la titula El sermón de Fray Antón de Montesino. Muchos me han criticado porque dicen ellos que es muy fuerte, muy cruel, y yo, pero es la verdad. Yo quiero compartirla con ustedes porque dice lo siguiente. Titula Sermón de Fray Antón de Montesino. En la historia de Almaguer me encontré una homilía de un fraile predicador español. Le decía: usted es gran pecador y de pecado mortal, porque al indio y al negro lo maltratan sin piedad. A esta gente inocente le hacéis tal crueldad. Decidme con qué derecho no le hacéis justicia ya. Tan crueles azotes dieron, humillación sin piedad, vejaciones inhumanas, el indio no aguanta más. Otra cosa te pregunto, español malvado y cruel, ¿con qué autoridad masacras a esta gente que es de bien? A unos pueblos tan pacíficos les trajiste la maldad de la guerra que genera destrucción y soledad. Mucha sangre derramada que corría por montañas, donde quiera que te encuentres, malditas sean tus entrañas. Se oían gritos y lamentos, y estos indios sin comer
Al negro también negaste la necesidad de sed. Muchos terminan enfermos, de ahí hasta el cementerio. Español malvado y cruel, tu maldad no tiene reino. ¿Por qué obligáis a trabajar en forma tan inhumana? Si te parece valiente, anda, coge la pala. Seguro que no morían, vos mismos los matabas solo por sacar el oro y acabar con sus montañas. Te pregunto una vez más, ¿es que no sois racionales? ¿No escuchas el mandamiento que dio Dios al gran Moisés? Y así como amáis a Dios, debéis amar al hermano. Español, malvado y cruel, siempre fuiste un inhumano. Eso quería compartirles. Felicitaciones. ¡Bravo! Maravilloso. Mucho verbo, mucha potencia. Me regala el enlace. Me regala el enlace de la compañera, ¿yo? Claro, hay que, mire, lo voy a compartir, hay que hacerle llegar este libro, Letras de mi litoral. ¿Letras de qué? De mi litoral. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a incorporarla a un grupo cultural que tenemos y se llama Proyecto Cultural Sur Internacional, capítulo Colombia, eso es internacional. Y entonces el compañero me manda el número, el enlace debe tenerlo, o Indira. Profe, yo quería preguntar algo. Y el de ella, que por ahí salió una convocatoria, y entonces si me das el datico de ella, yo le comparto esa convocatoria porque es de narrativas de este tipo y hay una buena, el aporte es en euros y como chévere también, porque me parece que ahí puede presentar su trabajo. Felicidades como siempre para nuestra hermana Sandra, siempre presente. Quería aportar algo, profe. También hay que tener en cuenta que los colegios privados sí llevan la cátedra de estudio mejor que los oficiales. Si nos ponemos a investigar en los privados, hay una semana hacia la afrocolombianidad que no se ve en los colegios oficiales. Y también que los colegios privados sí manejan todo el tema del catolicismo, porque son católicos en sí. Yo estoy en privado y en sí a uno lo llevan a misa, a uno lo infunden todo eso, pero en los oficiales es más difícil. Y la idea sería que armemos algo bien chévere para poder ir a los dos contextos, al privado y al oficial, ¿cierto? Igual yo creería que primero hay que sensibilizar a los rectores, que son los más difíciles. Dejo ahí. ¿Listo? No, claro, y que debe haber una directriz nacional que obligue, ahí como está nuestra hermana Úrsula, a que desde arriba, pues, en la persona que esté encargada del Ministerio de Educación haga un mandato reiterando la obligatoriedad del cumplimiento de la cátedra afrocolombiana, porque es un decreto ley, eso no es para pensar Profe, si sí pero o es no. que ya está la ley. Lo que tenemos que armar es un equipo que esté mirando y supervisando que eso se esté dando, porque la ley ya está. Pero lo que te quiero decir es que mientras estamos nosotros aquí pensando en esta metodología chévere para llegar a abordar, si a nivel nacional se da de nuevo una reiteración de la necesidad de ese cumplimiento a través del Ministerio de Educación, ese mandato, entonces vamos a lograr, porque estamos hablando no solo para Medellín, por decir algo, o Antioquia, sino que lo que estamos hablando debe ser aplicable para todo el país, porque el decreto ley es para todo el país y como hay muchos lugares en los diferentes departamentos donde esa conducta negligente se mantiene, unas veces por desconocimiento, otras veces por lo que ya hemos expresado, la confusión administrativa o mismo racismo, porque todavía hay en planteles racismo. Entonces, eso debe resolverse desde arriba. Con la Ajá.
Buenas noches. Sí, ¿cómo Buenas están? noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno. Salam alaikum, salam. Sí. Sí. El hermano Robert, ¿está bien así? Sí, estoy. Hermano ¿Qué? Robert, la bendición. Bueno. ¿En Kiswahili? Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios para este encuentro. Gracias para todas cosas. Bendigamos como vamos a dormir en todas cosas. Bendíganos kwa jina la Baba na la Chile Mwana nos na vamos. Roho Mtakatifu. Mm, Amén. 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 Eso es en Kiswahili. Mucho gusto. Amén. Muy bien. No olviden el número, pasarme el Bonita número noche de para Sandra. todos. El número de Sandra. Claro que sí. Gracias, que Dios los bendiga. Mucho gusto. No, chao, Yania. Okay. Ok. Listo. Ahora finish. Chao, chao. Ahí está Indira. Gracias. Ok, mi gente, atento. Chao a todos. Bueno, Master, estamos atentos, pues que esté muy bien. Ahí nos vamos comunicando. Ok.